Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este espacio de reflexión a través del conversatorio Ciudad y Sociedad, hacia dónde nos proyectamos, organizado por nuestra carrera de arquitectura de la Universidad del Desarrollo desde la sede de Concepción Sur-Sur. En esta oportunidad nos acompañan 5 panelistas de diversas áreas relacionadas con el desarrollo de nuestras ciudades, es decir, 5 diversas miradas sobre nuestra ciudad y la sociedad, desde la historia y la política, la sociología, el urbanismo, el arte y la arquitectura. Sin embargo, transversalmente son todos ciudadanos. Para dar inicio, comentar que la primera parte consta de 2 preguntas a cada panelista. La primera ronda coloca el foco en el diagnóstico y comprensión del momento de inflexión que estamos viviendo. Y la segunda ronda avanza con miradas propositivas hacia dónde nos proyectamos. Posteriormente, abriremos las consultas para que puedan surgir, las que deben ser enviadas por el chat para leerlas y que nuestros invitados las puedan responder. Es importante ahí coordinar e ir preparando sus consultas para que sean enviadas por el chat. También recordar que este conversatorio está siendo grabado y posteriormente será subido a la plataforma de YouTube para que también lo puedan ver y quede como material. Bien, en primer lugar me gustaría dar la bienvenida y presentar a nuestras y nuestros panelistas. Nos acompaña Pablo Alart Rano, arquitecto urbanista, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, director del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, arquitecto y magíster en arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en arquitectura y diseño urbano y doctor en estudios del diseño de la Universidad de Harvard en Estados Unidos y socio fundador de Alart & Partners. También muy bienvenido, Pablo. También nos acompaña Cristóbal García Huidobro, historiador y docente PUC, candidato a doctor en Historia Moderna de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y docente de la misma casa de estudios. Muy bienvenido, Cristóbal, también. Nos acompaña también Katia Valenzuela Fuentes, socióloga, investigadora CEDEUS. Katia es socióloga y magíster en Política y Gobierno de la UDEC, de la Universidad de Concepción, y Flaxo, Chile, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido, y profesora asistente del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción, e investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CEDEUS. Muy bienvenida, Katia, también. Nos acompaña Valeria Frind Garretón, profesora de Artes Plásticas y gestora cultural. Valeria es profesora de Artes Plásticas de la Universidad de Concepción, diplomado en Gestión Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Historia de la Universidad de Concepción y docente de primer año de nuestra carrera de Arquitectura UDD. Muy bienvenida, Valeria, también. Y nos acompaña Felipe Campos Parra, arquitecto y docente UDD. Felipe es arquitecto y magíster en Diseño y Construcción Sustentable de la Universidad del Desarrollo, cofundador de URB Arquitectos, Oficina de Arquitectura, y docente de segundo año y profesor guía de título de nuestra carrera de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo. Muy bienvenido, Felipe, también. Hola, hola. Bien, para comenzar voy a hacer una introducción que contextualice de alguna manera el propósito del conversatorio y luego abriremos a las primeras preguntas. Durante los 2 últimos años hemos vivido cambios realmente significativos, tanto a nivel nacional como global. Por una parte, vivimos un estallido social el 18 de octubre del año 2019 que expresó de manera contundente una falta de equidad en distintas dimensiones. El 15 de noviembre del mismo año se firmó el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, el cual, de manera transversal, política y socialmente, apoyó la realización de un plebiscito para elegir si se redacta o no una nueva Constitución. Llega marzo del año 2020 y nos enfrentamos a la pandemia del COVID-19, que de una manera muy cruda y directa nos evidencia aquellas brechas, aquella falta de equidad social expresada el 18 de octubre. El 25 de octubre del año pasado se realiza el plebiscito.
contando con un 50% de participación en las votaciones, ganando el apruebo con un 80%, dando inicio así al proceso constituyente. Hoy, 16 de junio de 2021, nos encontramos encerrados desde nuestras casas, conectados remotamente de manera muy horizontal a nivel global. También nos encontramos redactando una nueva constitución a través de un grupo de personas de manera paritaria, diversa y representativa, avanzando desde el fondo hacia los problemas que enfrentaremos los próximos 20 años, desde lo medioambiental, lo social y desde nuestras ciudades y barrios. Estamos en un punto de inflexión único que sin duda debe ser una oportunidad para llegar a ser una mejor sociedad. Y eso depende de todas y todos nosotros. Cristóbal, voy a comenzar contigo. Para poder contextualizar y entender qué significa este momento histórico, se hace fundamental mirar esto con perspectiva. Y para poder proyectar el futuro, se hace ineludible reconocer y comprender el pasado. En este sentido, me gustaría preguntarte, desde un contexto histórico y latinoamericano, ¿cómo se emplaza el proceso constituyente y esta pandemia en pleno siglo XXI? Bueno, ninguna es una pregunta fácil, así que ya caché más o menos cómo viene la mano en el conversatorio hoy día. Eh, voy a partir con lo último, lo de la pandemia. Yo creo que ninguno de nosotros en nuestra vida habíamos visto algo similar a lo que está pasando hoy por hoy. Quizá nuestros bisabuelos pudieron haber visto algo similar. Bueno, yo sé que mi bisabuela sí lo vio porque estaba viva en esa época, que es la pandemia de influenza de finales, o sea, después de la Primera Guerra Mundial, entre el año 18 hasta más o menos 1920, 1921, que por lo demás se llevó la vida de más o menos 60 millones de personas. Bueno, no hay cifras muy claras al respecto. Chile fue un país bastante golpeado por lo demás. Eh, pero claro, fue hace 100 años atrás, con otra tecnología y con otras dinámicas científicas, ¿no es cierto? Al final lo que ocurrió acá fue que simplemente el virus dejó de circular y la pandemia fue, ¿cómo se llama? Evidentemente eh, apagándose, ¿no? En el caso del mundo en el que vivimos hoy, que es un mundo globalizado, una enfermedad que surgió aparentemente en lo que hoy día es la República Popular China, ¿no es cierto?, terminó extendiéndose a lo largo y ancho del mundo, fundamentalmente porque vivimos en un mundo globalizado, en un mundo interconectado desde el punto de vista, desde el punto de vista de los viajes, desde el punto de vista del transporte de personas pasajeras, de pasajeros y carga. Eh, pero nunca habíamos visto algo similar a esto. Y además también, tratando de buscar ciertos, ¿cómo decirlo?, ciertos puntos de comparación, tampoco Chile había visto alguna vez un fenómeno en el cual tuviésemos, por un lado, un proceso de cambio constitucional mezclado con una situación sanitaria tan compleja como la que estamos viviendo hoy. Por lo tanto, creo yo que, y tratando de responder lo que me pregunta Miguel, lo que estamos viviendo hoy día es inédito, ¿no? No había pasado nunca, ¿no? Y creo sinceramente que no ha pasado tampoco en la historia, por lo menos en el mundo occidental, de la misma forma que lo estamos viviendo nosotros. Eso por un lado. Ahora, si dividimos el asunto, es decir, si vemos, nos concentramos fundamentalmente en lo que es el proceso constituyente, perdón, o analizamos el fenómeno de la pandemia, claro, efectivamente ahí encontramos elementos comunes mucho más notables. Fíjense ustedes que desde hace un tiempo los historiadores no nos dedicamos ¿cómo se llama?, a pronosticar el futuro. Ya, eso es lo primero. Nosotros vemos el pasado, pero ineludiblemente cada vez que a mí me han invitado a medios, me preguntan, bueno, ¿y qué viene para adelante? Chuta, yo no soy la persona adecuada para responder eso, pero sí, me acuerdo que en otros seminarios en los que he estado presente, me han invitado, etcétera, yo he dicho que sí hay algunos parecidos cómo estaba Chile hace 100 años de cómo está Chile hoy día, ¿ya? Guardando evidentemente enormes diferencias respecto al poder adquisitivo que existe en Chile, al nivel y desarrollo tecnológico que tiene Chile en comparación a sus vecinos. Pero si hay algo que
de alguna manera identifica la década de los 20 del siglo pasado, era el malestar. Malestar respecto a la política, que había caído en descrédito, donde hay ciertos discursos que uno escucha hoy día que se parecen mucho a los discursos que provienen de lo que se llamó en su época la crisis del centenario. Autores como, no sé, estoy pensando en Enrique Maquiavelo, Tancredo Pinochet Lebrán, ¿quién más puede ser? El mismo Francisco Antonio Encina, Vicente Huidobro, etcétera, que son todos de alguna manera ensayistas de este periodo largo de crisis, ¿no? Desde, no sé, invento, 1910 hasta bien entrada la década del 20, hablaban, por ejemplo, Huidobro, ¿no es cierto?, hablaba en su balance patriótico de cómo la política se había convertido en una especie como de gran juego, ¿no?, entre los políticos y la población entera de Chile, que a un lado, ¿no?, donde él hacía la distinción entre apellidos vinosos y bancosos, donde los bancosos dominaban la política, habían desplazado a los apellidos vinosos, y él decía, bueno, por lo menos los apellidos vinosos puede que no hayan tenido grandes hombres, grandes intelectuales, pero por lo menos eran gente honesta, no eran ladrones, ¿ya? Entonces, esa idea de que la política se ha convertido en un latrocinio. Ahora, es bien curioso porque imagínense cómo está el resto del continente, ya que Miguel me pregunta sobre el contexto latinoamericano. Chile es uno de los países que marcan menos tasas de corrupción a nivel latinoamericano, ¿ya? Latinoamericano implica incluir también a Brasil, no solamente los países de habla hispana, sino que también el Brasil. Y efectivamente Chile, junto con Uruguay, son de los países menos corruptos de América, de la América española y de la América portuguesa. Así que imagínense qué pasara afuera. Pero también ocurre lo siguiente, ¿cómo estaba Chile a principios, en la década de los 20? Chile había logrado sortear más o menos bien el golpe que significó para el país perder uno de sus principales socios comerciales, que era el Imperio Alemán, ¿no? Supimos sortear también la crisis económica que vino, que cayó encima de nosotros, pero teníamos en ciernes también la cuestión social, ¿no?, que en una de las grandes aristas de la cuestión social tenía que ver con la provisión de vivienda, en una época en que, por ejemplo, para que tengan una idea, Santiago inaugura su alcantarillado en 1906. ¿No? El alcantarillado general de la ciudad se inaugura en 1906. Imagínense las ciudades de regiones hoy día, o de provincia en esa época. Eh, donde hay condiciones sanitarias, donde hay condiciones laborales que son considerablemente precarias. Y en ese sentido, claro, parecía que Chile había logrado sortear más o menos bien los vaivenes de la Primera Guerra Mundial, sin haber sido partícipe del conflicto, estaba de alguna manera recuperándose económicamente, se veía hacia atrás y dice, bueno, sí, hoy día estamos bien, mañana mejor, a pesar de que, por ejemplo, Enrique Maquiavelo hacía en su discurso moral, el discurso moral sobre la República, decía, claro, pero pareciera que si somos tan ricos o tenemos tanto, ¿por qué no somos felices? ¿No? Una gran pregunta de la época del centenario, que decía, bueno, si estamos tan bien, ¿por qué no somos felices? ¿Dónde está aquello que nos impide estar contentos con lo que tenemos? Había, evidentemente, desigualdad, había segregación, pero al mismo tiempo también había un problema que hasta cierto punto era artificial. ¿En qué sentido? Había una convicción muy acendrada en la población de Chile de que la política era solo para algunos, cosa que no necesariamente era así, por lo menos cuando uno mira Cristian Gasmuri, de hecho tiene un texto sobre el proceso de democratización que se da en Chile a partir de la década de 1870 y después hacia mediados del siglo XX, y efectivamente había una progresiva inclusión de sectores que antes estaban marginados, fundamentalmente a través del voto. Piensen ustedes que en 1874 y en 1888 se hacen sendas reformas constitucionales precisamente para expandir el padrón electoral, ¿no? Ahora, la gran deuda está evidentemente con las mujeres, porque recién las mujeres van a poder votar en 1934 en las elecciones municipales y después el 52 en las elecciones presidenciales y parlamentarias. La reforma se hizo el 49, pero no era un año electoral. Entonces, y existía esta idea de que no solamente la política para algunos, sino que además Chile era un país enormemente corrupto, ¿no?
Curiosamente, quizá esa idea de que Chile era un país muy corrupto no era, no era tan artificial. Hay un documento bien notable al amparo antes del inicio de la Guerra Civil de 1891, cuando John North está en Londres hablando con sus accionistas respecto a lo que estaba pasando en Chile, ¿ya? Y en el acta de la reunión del directorio, North le dice, pero no se preocupen, ¿ya? En Chile no va a pasar absolutamente nada. ¿Y por qué? Le preguntan algunos de los miembros del directorio. Bueno, muy sencillo, porque los diputados y los senadores se compran como sacos de papa en las esquinas. Si esto fuera Argentina, no hay nada que hacer. Pero esto es Chile. Se ha dado vuelta la tortilla, como dice la vieja canción, ¿no? Un poco al respecto. Entonces, en ese sentido, claro, existía esta idea. Ahora, eh, es, y finalmente, perdón, y con esto voy cerrando para pasar a otra pregunta, está el tema de que la solución que se veía entonces era tratar de cambiar el sistema político constitucional. Pero esa sí que fue la gran trampa, ¿ya? Por ejemplo, se decía que en esta época Chile tenía un régimen parlamentario. Eso no es cierto, eso es falso. Chile nunca jamás ha tenido un régimen parlamentario. Puede que haya tenido un régimen donde existían prácticas parlamentarias, pero Chile seguía siendo una república presidencialista con un gran predominio del Ejecutivo por sobre el resto de los poderes del Estado. Sí, de hecho el presidente de la República tenía intactas sus facultades que estaban establecidas en el artículo 82 de la Constitución de 1833. Pero ¿qué pasa? El presidente decidía no ocuparla. Y para mantener al Congreso tranquilo, simplemente bailaba la música del Congreso y era el Congreso Nacional el que gobernaba. Por lo tanto, era una de las instituciones más odiadas en la época, ¿ya? Y en la cual menos confianza se tenía. Arturo Alessandri Palma, parte de su proyecto de gobierno tenía que ver con crear en Chile una nueva constitución, ¿ya? Que devolviese al presidente de la República todo el poder que necesitaba para llevar adelante el proyecto nacional, cualquiera que este fuera, ¿ya? Y efectivamente así lo hizo. La constitución del 25 es una constitución extremadamente presidencialista y se fue haciendo aún más presidencialista a medida que fue pasando el tiempo. De hecho, para la última reforma que se le hace a la constitución del 25 debe haber sido el año 71, 72, y lo que hace es entregarle aún más poder al presidente de la República. De hecho, si uno balancea, o sea, pone la balanza, ¿no? Los poderes del presidente de la República bajo el imperio de la Constitución del 25 y con la Constitución actual, en su actual estado, no son muy distintos. Y de hecho yo me atrevería a decir que la Constitución del 25 le entrega más facultad al presidente de la República. ¿Por qué se confió tanto en entregarle poder al primer magistrado? Bueno, es caudillismo mezclado con populismo. Y fue una fiebre populista que duró varias décadas en Chile, ¿no? No basta el Congreso, el diálogo no es fecundo. Entonces, ¿qué necesitamos? Una persona que golpee la mesa, que tenga la mayor cantidad de atribuciones, que incluso sea autoritario, ¿no? Para que logre que las cosas se hagan. Y fíjense ustedes que eso se demuestra a través de los distintos proyectos de ley que se fueron mandando al Congreso Nacional, que reformaban la Constitución con el solo fin de entregarle más poder al presidente de la República. Porque el presidente de la República se convierte en ese gran mesías, ¿no es cierto?, que de alguna manera podía poner a los partidos políticos en orden, obligar al Congreso a funcionar, ¿no? Bueno, y eso demuestra hasta cierto punto lo imperfecta que era la democracia nacional. Y termino con esto. Hans Kelsen, connotado, ¿no es cierto?, jurista de origen austriaco, escribe un artículo el mismo año que se publica la Constitución de 1925, donde en 6 páginas, 7 páginas, la hace pedazos. Dice que es de las peores constituciones que se han promulgado en la historia del mundo occidental. Y entre ellos dice que lo único que uno puede encontrar en la Constitución del 25 es la semilla de una dictadura presidencial. Ese artículo, por si alguien lo quiere buscar, está traducido en el anuario de filosofía, lo pueden encontrar en internet por Joaquín García Huidobro, que sí, somos primos, apellido el mismo, pero Joaquín es mucho mayor que yo, y él hace esta traducción del alemán, notable, y lo recomiendo como lectura para que vean. Y más o menos ese es el fenómeno en que nos encontramos. Hoy día, por primera vez, ¿ya?,
en la historia moderna de Chile, porque se ha ocurrió durante el siglo XIX, nosotros hemos elegido gente con el solo fin, a pesar de que algunos quieren que sea más que ese fin, con el solo fin de redactar un texto constitucional para que después sea aprobado por la población. Esto ocurrió antes de 1825, 1823, ocurrió en 1828, hubo un momento abortado en 1826, pero después no volvió a ocurrir. Y esta va a ser la primera vez en casi 200 años de historia nacional independiente, donde encontramos este mecanismo y ojalá, para el bien de toda la República, que funcione. Muy bien, muchas gracias, Cristóbal. Muy apasionado ahí, coloco una cara de disculpa. Solo recordar los 5 minutos de respuesta para que podamos a ir avanzando, pero pagó el noviciado el primero, así que tranquilo, Cristóbal. Mil Muchas gracias. disculpas. Bien, Katia, continúo contigo, un poco también entendiendo lo siguiente. Sin duda Chile cambió. La ciudadanía se expresó, de alguna manera el debate se humanizó al visibilizar una realidad social desigual, marcada por la inequidad, que decanta en el plebiscito finalmente. ¿Cómo podrías explicar este fenómeno, este concepto del Chile cambió? Gracias, Miguel. Sí, voy a tratar de mantener los 5 minutos por el respeto ahí al resto de las panelistas y los panelistas. Eh, bueno, yo creo que Cristóbal hizo una súper buena contextualización histórica de hasta antes del 73, digamos, pero creo que no podemos entender el Chile actual y el momento actual sin mirar, visibilizar y entender el legado de la dictadura en Chile. O sea, ese es un punto y un aspecto yéndonos un poquito más hacia la historia reciente y hacia a este grito de rechazo a un sistema político, económico que no fue discutido por la ciudadanía. La Constitución del 80, sabemos, es un proceso que se construye a espaldas de la ciudadanía. El proceso político-económico en Chile desde la dictadura logra instaurar efectivamente de manera muy exitosa el neoliberalismo como un modelo no solo económico, sino como un modelo de desarrollo, y no solo como un modelo de desarrollo, sino como una forma de vida. Si vamos a la ciudad, si ya haciendo una bajada un poco a lo que también nos convoca, vemos la primacía del individualismo, vemos la oda al consumo, vemos los centros comerciales convertidos en el centro incluso de la socialización entre ciudadanos, sumado a la fragmentación de lo vecinal, ¿cierto? A un proceso de desarticulación del tejido comunitario y bueno, a todas las políticas muy en congruencia y muy bien implementadas en línea con la instauración del neoliberalismo, reflejado en nuestro sistema de pensiones, en nuestro sistema educativo, en todo lo que es la política medioambiental, salud, etcétera. El grito en las calles en el estallido es un grito de no más, es un grito, tú bien lo decías, bueno, esta idea de Chile despertó, este Chile de no más AFP, de no queremos educación mercantilizada, no queremos salud, no queremos las largas filas, etcétera. Entonces hay una voz de rechazo a una desigualdad estructural instalada y no solo a eso, sino también a una sociedad clasista, una sociedad tremendamente desigual, en donde es evidente que la política del chorreo propuesta por el neoliberalismo no funcionó. Y yo creo que aquí hay una cuestión que también es fundamental y que tiene que ver con esta crítica a la élite política, no como una cuestión, y aquí yo creo que hay que detenerse y creo que es re importante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay un desencanto con la política tradicional? Eh, o sea, tenemos que mirar la votación para gobernadores de este fin de semana para reafirmarnos eso. ¿Cuál es la legitimidad que tuvo la votación a candidato a gobernador en el Biobío? 13% me parece que fue para el caso de nuestro territorio, para darnos cuenta de que este desencanto con la política formal es una cuestión que ya
está bastante instalada y a qué obedece. Aquí yo creo que el tema de la corrupción que mencionaba Cristóbal y podemos decir, sí, Chile es uno de los países que tiene menos índices de corrupción, pero aquí el tema del desencanto y la desafección con la política tradicional trasciende el tema de la corrupción. Aquí hay una sensación, yo creo, un desencanto generalizado con la ciudadanía de sentirse no parte. En este contrato social, cuando pensamos así en la politología clásica, el contrato social de entregar el poder para la gestión y administración, ya no es suficiente. Aquí estamos frente a una ciudadanía que busca ser parte de esta gestión de asuntos en colectivo y la gestión de los asuntos en común, en donde la participación consultiva ya no es suficiente, en donde los acuerdos, la democracia protegida, que es que es el estándar digamos, el eslogan de los 90 en Chile, ya dejó de ser un tema, tal vez para las generaciones que tenían el miedo a que la dictadura continuara, hacía sentido la idea de la democracia protegida. Hoy día, en el 2020, en el 2021, la ciudadanía ya no quiere democracia protegida, quiere democracia deliberativa. Incluso hay una crítica al modelo representativo de democracia. O sea, y eso es lo que a mi juicio ha sido muy poco comprendido, ha sido muy poco comprendido por la academia y ha sido muy poco comprendido también por los sectores políticos, de que aquí hay un grito de democratización que asusta tremendamente y por eso recuerdo ahí el debate de Estado Nacional del fin de semana, creo que ahí me hizo mucho sentido lo que dijo ahí una persona que participó, no hay que tenerle miedo a la democracia, o sea, estamos en un momento país en donde aquí hay que dejar de tenerle miedo a la democracia, a la radicalización de la democracia, me atrevería a decir. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Katy. Continuando hacia la ciudad, también Katia comentaba dentro de la bajada y esta traducción concreta hacia la ciudad, hablaba de la fragmentación del tejido comunitario, se tocaban algunos temas también. Te quería consultar, Pablo, a ver, la ciudad es nuestra plataforma de habitar cotidiano, entendida como un sistema desde sus distintas escalas, la vivienda, el barrio, la comuna, también desde cómo nos movemos y cómo nos relacionamos en este sistema. Desde esta falta de equidad urbana detectada e incluso territorial, ¿qué vimos, qué diagnosticamos y no pudimos resolver y qué no fuimos capaces de anticipar? Mira, yo creo que la crisis sanitaria del coronavirus puso en evidencia una serie de fallas o problemas estructurales que tenían nuestras ciudades y nuestra sociedad. O sea, las ciudades son fiel reflejo de una sociedad y las ciudades chilenas con sus dinámicas de segregación socioespacial, exclusión, inequidades desde el punto de vista del acceso a los bienes públicos, etcétera, quedaron, por así decirlo, expuestas con un dramatismo mayor al que ya se había anunciado en las distintas demandas sociales que surgieron después del estallido del 2019. Y en ese sentido, si bien ya había conciencia y había un diagnóstico compartido que está escrito en la Política Nacional de Desarrollo Urbano del 2014, donde se reconoce que efectivamente en estos últimos 30, 40 años Chile puede haber crecido en una serie de indicadores, las ciudades no tuvieron, digamos, esa redistribución de esos beneficios y de esa prosperidad de la manera en que se hubiera esperado, generando todas estas dinámicas de segregación, exclusión, etc. Lo que es interesante es que el COVID lo hace evidente no solo en Chile, sino que en todas las ciudades del mundo. Y tiene que ver precisamente primero con algo que estalló ahora, que es la crisis de acceso a vivienda de costos accesibles, digamos, en las zonas centrales. Y esto es un problema que lo está viviendo Londres, lo está viviendo Santiago, lo está viviendo todas las ciudades chilenas. Y es que si bien como país veníamos avanzando de manera
muy exitosa en ir erradicando los campamentos y garantizando en cierta medida el acceso a la propiedad o a una vivienda por las políticas habitacionales. Perdimos hace 10 años el foco, empezaron a crecer las familias en campamento. En 2007 eran 28.000 familias viviendo en campamento, 2019 ya estábamos en 40.000, y después del estallido hoy en día y del COVID estamos en 80.000 familias viviendo en campamentos. O sea, y lo que dice Techo es más dramático todavía, porque no son familias que vivían en indigencia, son familias de clase media vulnerable, son familias, el 50% de las familias que están llegando a los campamentos ahora en Chile están llegando porque no pueden pagar el arriendo. O sea, la escasez de suelo, la escasez de oferta de vivienda accesible o con arriendo protegido por el Estado ha hecho que muchas familias no pudieron seguir pagando. Y también dejó en evidencia otra cosa, que fue lo que significó la salida del exministro Malianich, el hacinamiento. Cuando él dice que en un barrio que él hace 2 años visitó y habían 10 familias o 10 personas viviendo en una casa, ahora hay 100 personas, que tiene que ver con la crisis de hacinamiento, conventillos y la necesidad de las personas de vivir cerca de las oportunidades que por el lado del mercado, por así decirlo, se detectan la falla de los guetos verticales, y por el lado de la carencia de vivienda del Estado se detecta por los conventillos, donde hay 60 o más personas arrendando camarotes, inmigrantes, etcétera, en zonas centrales para poder estar cerca de la pega. ¿Y qué pasa? Que esas familias fueron expulsadas, todos los allegados, todos los hacinados fueron expulsados de las casas por el temor al contagio. Entonces, una de las primeras cosas que salta a la vista es esta crisis de acceso a la vivienda que requiere, digamos, medidas inmediatas de contención para esas familias que están viviendo en campamentos, que además la mayoría de esos campamentos están en zonas de riesgo o en situaciones muy precarias. Y por otro lado, también atender al déficit estructural preexistente, que estamos hablando de cerca de 300.000 familias viviendo en viviendas con malas condiciones de habitabilidad, y otras 300.000 proxy que están viviendo allegados. Entonces, ahí tenemos una cosa que el coronavirus nos enrostró, significó la caída de un ministro, y por otro lado también que se empiecen a articular cosas como la mesa de diálogo por la vivienda de la ciudad, que actualmente se está desarrollando con distintos actores sociales y sectoriales. Ahora, eso no es todo. También quedaron en evidencia otros problemas. Los problemas de transporte, en el sentido de que las personas de más bajos recursos no pueden teletrabajar porque muchos de sus trabajos son presenciales, no se pueden reemplazar por el teletrabajo, y tienen que viajar largas distancias para llegar a sus lugares de trabajo. La carencia de servicios que hace que muchas familias que tal vez con dificultad pueden pasar las cuarentenas en sus hogares, no pueden pasar las cuarentenas en sus barrios porque no tienen acceso a bienes y servicios básicos, y por lo tanto tienen que seguir movilizándose, y de ahí esta medición de cómo las personas se han ido desplazando pese a las cuarentenas, y la necesidad de inyectar equipamiento en esos barrios, en esas periferias. Y por último también las brechas que han quedado expuestas con las brechas de acceso a red digital, a una infraestructura del siglo XXI que hoy en día ha probado ser cada vez más necesaria. Entonces creo que hay muchos frentes en los cuales el coronavirus ha puesto en evidencia los desafíos que tienen nuestras ciudades, pero por otro lado, y ahí viene el vaso medio lleno, cada vez hay más consenso en que la unidad territorial más resiliente a una pandemia como esta y cualquier otra amenaza o shock puntual es el barrio. O sea, en la medida en que se va fortaleciendo la identidad de los barrios, la provisión de servicios en los barrios, que ojalá un niño, una niña de 8 años y un adulto mayor de 80 años puedan salir y hacer su vida sin temor a ser atropellados o a ser asaltados, etcétera. O esta idea de la ciudad 15 minutos que está empezando a surgir con fuerza en el mundo, donde el ideal es que ojalá tu trabajo, tu estudio, la mayoría de las actividades de tu vida se den a una distancia de 15 minutos, ya sea caminando o en transporte público. Si bien son panaceas, apuntan a una cosa que no es más que tener barrios más integrados, barrios más cohesionados y barrios, además,
que funcionen como una red, como un ecosistema, porque no sacamos nada en generar barrios exclusivos y cerrados con rejas y con guardias que pueden tener su propio colegio y su propio almacén, porque eso no genera cohesión social, no genera una cosa que es muy necesaria en estos momentos, y es derribar las barreras de desconfianza que hay entre los chilenos y chilenas, y poder encontrarnos en lo público, en la esfera de lo público, en el espacio público como ciudadanos, y llegar a nuevos acuerdos, que es la tremenda oportunidad que tenemos ahora con la nueva Constitución. Muchas gracias, Pablo. Muy claro el diagnóstico también desde la ciudad. Valeria, continuando un poco también con el tema de la ciudad y con este diagnóstico que estamos tratando de bajar, dentro del debate se ha comentado mucho sobre el concepto de ciudades productivas, también Katy hablaba de lo neoliberal, es decir, que nuestras ciudades se han convertido en máquinas de producción, lo que puede traer oportunidades laborales, pero quizás dejan de lado aproximaciones más sensibles hacia el convivir. ¿Cómo ven nuestras ciudades en Chile desde la perspectiva del arte y la cultura? Hola, buenas tardes a todos y todas. Efectivamente, comparto mucho de lo que se ha expuesto, sobre todo a propósito de tu pregunta, ¿no? De que tenemos ciudades más productivas y productivas, ojo, que es una producción encauzada a probablemente resultados que son tangibles, comerciables, económicamente muy medibles. ¿Por qué lo digo? Porque me sonreí un poquito, quizás yo idealizo un poco el pasado, no alcancé a vivir todo el periodo de los 60 y 70 acá en Concepción, puedo contar un poquito cómo era el escenario cultural de acá, que era bien distinto a lo que tenemos actualmente, y me hizo sonreír un poco esta idea de la panacea que mencionaba Pablo recién, a propósito de que acá Concepción tiene el barrio universitario, donde efectivamente se daba esa panacea. Y se daba en los años 60 y 70, bueno, pueden empezar a sacar cálculos. Yo alcancé a vivir la primera, algo de lo que quedó de eso, porque la Universidad de Concepción y todo el entorno de la universidad era prácticamente el lugar donde todos íbamos los fines de semana, aprendimos a andar en bicicleta, fue el espacio de encuentro social. Y el entorno, las casas que estaban alrededor de la universidad fueron construidas, todo el entorno, específicamente la Plaza Perú, la Diagonal, fueron construidas por empresas que trajeron a Concepción a profesionales que iban a trabajar, a propósito, y me estoy yendo bien atrás, a la Corfo, en Petrox, en Huachipato, en empresas que fueron como armando el carácter de la ciudad. Pero instalaron a sus gerentes en este lugar porque esos gerentes no solamente trabajaban en las empresas, sino que también enseñaban en la universidad. Entonces se generó un vínculo muy interesante y bastante transversal entre aquello que podría haber sido la élite que manejaba, digamos, las grandes empresas, y la bajada en la universidad, no sé si en las salas de clase, pero sí en un espacio que es súper importante, que lo generó la Universidad de Concepción, que fueron las escuelas de verano. Porque las escuelas de verano estaban abiertas a toda la comunidad. Entonces ahí sí se generaba ese entramado en que tú te encontrabas con toda la comunidad. Eran absolutamente abiertos, gratuitos, y todos podíamos compartir. Bueno, yo no alcancé a ver eso, pero sí esta última patita que ya en los 80 se desarmó, y actualmente, lamentablemente, la Plaza Perú y el entorno de la Universidad de Concepción está muy alterado justamente por comercio además de alcohol, cosa que es súper escandalosa cuando lo visitan profesores extranjeros. Uno puede entender que cruzando la calle están vendiendo cerveza y alcohol de un lugar universitario. Por otro lado, tomando un poco lo que decía Katia, absolutamente de acuerdo en que el modelo neoliberal, no sé en otros lugares, pero acá en Chile por lo menos, se ha enfocado en nuestra enseñanza desde la más básica, ¿no? Enseñanza básica y media,
en desarrollar competencias que tienen que ver con la ciencia, las matemáticas y el lenguaje, que no está mal, que tenemos también ahí carencias, estamos todos conscientes de eso, pero se ha olvidado lo más importante, creo yo, que es justamente el desarrollo humano. Y si sumamos a la fragmentación social que se genera tras la dictadura, a este modelo de enseñanza en el que se potencian solamente contenidos y no actitudes, nos encontramos con el escenario que tenemos. Es un diagnóstico que yo vengo haciendo a propósito del estallido social, y bueno, no sé si estallido, no sé si comparta así plenamente el concepto, pero sí obviamente esta expresión clarísima y muy masiva, en la que vemos que nos falta justamente desarrollo humano, nos faltan más horas de arte, y no es porque yo sea profesora de arte, sino que nos falta justamente porque el arte es lo que nos humaniza. Si hay algo que nos hace falta y que los estudiantes, yo lo veo en primer año y lo veo hace tantos años también, no solamente acá, yo trabajo en hartas otras instituciones de educación superior, es que faltan esos espacios de expresión para todos. Y nos falta tolerancia como sociedad para aceptar esas expresiones de todo tipo. Musicales, poéticas, escriturales, plásticas, visuales o digitales, como ustedes quieran, pero efectivamente estamos ahí al debe. Entonces creo que nosotros acá en Concepción perdimos algo que tuvimos que era muy lindo, que era, nosotros éramos un centro crítico. Fuimos un centro crítico dentro y un referente nacional en los 60, y que, bueno, se dispersó por montones de causas, no solamente por la dictadura, que es una de ellas, ¿no? Que hubo artistas y actores culturales desaparecidos y otros exiliados, pero antes de eso, con el terremoto del 60, ya hubo migración de artistas desde Concepción a Santiago, como por ejemplo Pedro Millar, Jaime Cruz o Eduardo Vilches, que se fueron al taller 99, invitados por Nemesio Antunes, porque acá el taller se desarmó, se cayó literalmente, y no tenían dónde seguir haciendo su obra. Entonces hemos tenido como ciudad tragedias literales. El tema de la pandemia es otro que se suma a todas estas otras tragedias, pero como bien indicaban los expositores antes que yo, se conjugan una serie de elementos que nos ponen en una situación súper compleja, ¿no? Esta falta de solidaridad o esta fragmentación social que no vuelve a surgir en la olla común, a lo mejor en ese encuentro muy autogestionado. Pero, y aquí retomo un poquito algo de lo que indicó Cristóbal también, que hace 100 años efectivamente éramos un país muy desencantado, con como muchas quejas, si se quiere, pero había, al menos en la historia, así nos lo han hecho ver, había cierta filantropía de los mismos particulares, de las personas comunes y corrientes, como por ejemplo acá en Concepción, 3 particulares empresarios construyeron el puente, bueno, que finalmente se cayó para el terremoto del 2010, pero ese puente no sirvió a todos. O sea, yo cuando era chica transitaba hacia San Pedro, Arauco, a las playas, a través de ese puente. Y ese puente fue construido, gestionado y financiado por particulares. Y yo creo que eso también nos hace falta hoy día, es decir, hay como muchas carencias, pero que yo creo que se resumen en esto que yo decía, que es como que creo que el diagnóstico tiene que ver con que una excesiva fe en la razón que se desarrolla desde la Ilustración y en todo el siglo XIX y todo el XX, que se muestra muy claramente, que obviamente nos trajo un montón de beneficios, sí dejó del lado e incluso ninguneó al desarrollo afectivo y humano. Y creo que eso es lo que se está poniendo más en evidencia ahora, y que podríamos ahí sí tener no solamente la oportunidad, como decía Pablo, en la nueva Constitución, sino que a través de las artes, de restablecer, de devolvernos ese amor a todos, a nosotros, a los otros, y volver a armar trama. Muchas gracias, Valeria. Muy clarito también. Felipe, a ver, hemos conversado bastante últimamente sobre estos temas, el significado del 18 de octubre y todo lo que hemos vivido. Primero como ciudadano y luego como arquitecto. ¿Cómo has visto los temas que hemos conversado con el resto de los panelistas en Concepción?
¿Cómo ves quizás el concepto de Concepción cambió o Concepción despertó? ¿Cómo es el fenómeno en nuestra ciudad? Felipe, ¿Estás, estás estás con muteado. micrófono apagado? Sí, Estás estás con muteado. micrófono apagado. Perdón. Lo había le había saludado a todos y a todas, ¿cierto? Agradecido esta oportunidad. Bueno, decirles que es potente esto como que me toque hablar justo después de haber escuchado estas intervenciones tan interesantes, porque eh, yo pienso que mi presencia acá, justamente lo que conversaba con Miguel, tenía que ver con la experiencia un poquito más ciudadana, ¿cierto? Me toca vivir todo esto que ha estado pasando, ¿cierto? Esto ya 2 años, ¿cierto? Em, de una manera bastante integral, o sea, que viene desde porque yo empecé con la fotografía callejera un par de años antes del 18 de octubre, ¿cierto? Entonces me pilla este fenómeno justo en mis salidas, digamos, o sea, cuando estaba más callejero que nunca. Entonces, por ende, me tocó experienciar el cambio, ¿cierto? Eh, expresado en la ciudad, ¿cierto? De esta efervescencia social, digamos, que un poco también coincido ahí con Valeria, que no sé si me gusta llamarlo estallido o revuelta o lo que sea, digamos, también es un tema complejo y me permitió darme cuenta, ¿cierto? De que esto no deviene, ¿cierto?, solamente de un hastío con un sistema económico, sino que en el fondo se juntan varios hastíos, ¿cierto?, que en realidad hablan de un modelo de sociedad, ¿cierto?, que no, del cual en realidad como que nos aburrimos, ¿cierto? Eh, ¿A qué me refiero, cierto? No me refiero solo a el problema con las pensiones, ¿cierto?, con el sistema económico en general, sino que también, por ejemplo, esto es vía expresión de lo que ya se venía generando con el feminismo, por ejemplo. Entonces, cuando uno está en la calle, ¿cierto? Y ve estos distintos grupos manifestarse, ¿cierto? Se va dando cuenta de que esto es un fenómeno muy complejo que tiene que ver, como decía Pablo, también con una cosa internacional, ¿cierto? No es solo como que no es solo de acá, ¿cierto? O sea, en el fondo tiene como influencias externas que son tremendamente importantes. Entonces todo esto me permitió, ¿cierto?, darme cuenta de que como que ¿cómo decirlo? Como que me vuelve un poco la esperanza en, y aquí me refiero un poco a lo que decía Katia, ¿cierto?, al valor de la democracia y del por fin a lo mejor una democracia real. Y por qué también les digo que mi experiencia es como bien global, ¿cierto? Porque he tenido la posibilidad de ver cómo, por ejemplo, los barrios, ¿cierto? Se están empezando a reconocer entre ellos, digamos, quienes habitan en esos lugares, de una manera no vista, al menos que yo no conocía, ¿cierto? Y que a lo mejor a través de mi madre, ella muy integrada también a lo que está ocurriendo en su barrio, me he dado cuenta de que eso es algo que ocurría antes, a lo mejor en los años 70, 60, y que ella pareciera ser de que hubo como un apagón de eso durante la dictadura, ¿cierto? Y a lo mejor estos 20, 30 años después, y se está empezando nuevamente a articular una manera de generar barrio desde los habitantes, que es una cosa tremendamente interesante y que no aparece mucho, que es una cosa que a mí me sorprende, pero que apareció a través de las urnas, ¿cierto? O sea, como que no aparece en la tele, ¿cierto? Pero con esta votación tremenda de independientes que hubo, en realidad queda en evidencia de que hay está apareciendo una participación ciudadana mucho más intensa. Y eso en el fondo como que me hace mucho ruido, ¿cierto? Después de escuchar también lo que dice Pablo de la importancia que tienen los barrios, ¿cierto? O sea, y de de una manera eh, natural probablemente, ¿cierto? Se está empezando a dar también desde sus ciudadanos, ¿ya?
eso es como a nivel general, digamos, o sea, cómo yo he podido sentir y experienciar esto. Después a lo mejor quizás podría yo desarrollar, no sé, a medida que se vaya dando la conversación, ¿cierto? También algunas preguntas que a lo mejor me gustaría hacer a otros panelistas que tienen que ver también con hacia dónde vamos, ¿cierto? En términos de gobernanza. Es decir, qué va a pasar con las figuras actuales, ¿cierto? Que de alguna manera ordenan el sistema político de Chile, ¿cierto? Y que debiesen cambiar, ¿cierto? O sea, nuestra manera de relacionarnos con la ciudad, ¿cierto? De entender la ciudad, que probablemente a lo mejor deja los planos reguladores como instrumentos tal vez demasiado rígidos. Cómo en realidad se podría integrar, ¿cierto? En la manera de pensar las ciudades a estos grupos, a los barrios, digamos, que están surgiendo de manera tan potente, ¿cierto? Y cómo en realidad uno mismo como ciudadano, ¿cierto? Se puede empezar a ser parte de todos estos cambios. Así como que a mí me gustaría dejar a lo mejor esa idea, digamos, para más adelante, para la conversación. Gracias, Felipe. De hecho, se cruza un poco con la pregunta que le tengo a Cristóbal ahora. De hecho, se cruza directamente. Cristóbal, bueno, algo tocaba Felipe relacionado a la gobernanza. En miras de cómo avanzar, cómo proyectarnos, el recién pasado domingo se realizó la segunda vuelta de gobernadores, un nuevo cargo que tiene como desafío, dentro de otros, la descentralización. La actual estructura política y de gobernanza identifica puntos en los que hay que avanzar urgente, tanto para la descentralización, se ha hablado de constituir macroregiones dentro de otras iniciativas, pero creo y coloco énfasis en función de lo que estamos hablando, sobre todo para abordar la brecha que aparentemente hay entre la política y la ciudadanía. Ya, a ver, no soy muy experto en Y en política. 5 minutos, Cristóbal, Sí, y no, en sí, 5 minutos. me Ese es el mayor desafío. cronómetro. A ver, Muy bien. yo no soy experto en políticas públicas, ni mucho menos, pero a Miguel le faltó decir que yo también estudié Derecho en la Universidad Católica. Entonces, si hay algo que aprendí, tiene que ver precisamente con cómo se hacen las leyes. Y si ustedes quieren una ley mal hecha, esa es la 21.094, que es la que establecen los gobernadores regionales. Los gobernadores regionales, perdónenme, no deberían existir, al menos como están establecidos hoy día, ¿no? Es pésima idea. ¿Por qué? Porque si ustedes leen la ley, en realidad no hay verdadera descentralización. El gobernador regional es el jefe del gobierno regional, pero ¿qué es el gobierno regional? No es mucho. A lo más que se dedica, de acuerdo a lo que establece la reforma constitucional que establece esto, el gobernador regional es administrar algunos fondos, nombrar algunos funcionarios, se encarga el plan regulador de la ciudad, en eso se parece un poco a la figura de los alcaldes mayores, ¿no es cierto?, que existen en otras partes de América Latina, pero en realidad no hay mucho más. En realidad la mayor parte del poder la tiene el delegado presidencial y ni siquiera la tiene el presidente de la República a través de los CEREMI y de los ministerios. ¿Por qué? Porque si ustedes leen la ley, se dan cuenta que hay un nivel, o sea, un número acotado de funciones que tiene el gobernador regional y que todo lo demás que podría ser depende de la transferencia que le haga el gobierno central al gobernador. ¿Cuál es el problema de eso? El gobierno central puede decirle no, pero es que transfiérame. No, no quiero. Y no tiene por qué dar explicaciones. No, no quiero. Fin. No hay tampoco autonomía presupuestaria, así que menos todavía. Si, por ejemplo, como lo dijo la candidata Paula Narváez, se eliminara el delegado presidencial, la única atribución extra que tendría el gobierno regional sería la del control del orden público. Y tampoco, al final el gobernador regional se transformaría en una especie de intendente electo, ¿entienden? Pero que además no tendría autonomía presupuestaria. En definitiva, esto es un ejemplo de una ley o una reforma constitucional pésimamente lograda y que lo que dice es vamos a descentralizar, pero en realidad no lo hace. ¿Ya? Eso en primer lugar. Yo soy extremadamente crítico a esto porque, en definitiva, si yo quiero lograr verdadera descentralización, tengo que partir
por la lógica de entregar algún grado de autonomía económica, que no la tienen los gobernadores regionales, en primer lugar. Segundo, lo otro que tú me preguntas, y me queda la mitad del tiempo, Chita, ¿hacia dónde habría que avanzar? Mira, en alguna época se decía, por ejemplo, que, y creo que, o sea, no lo dijo Katia, pero creo que iba por ese lado, ¿no es cierto?, de radicalizar la democracia. Yo le tengo particular tirria a ese concepto, pero sí a democratizar más, ¿ya? ¿En qué significa eso? Por ejemplo, aumentar la cantidad de representantes en distintos estadios, ya fueran los CORE, ya fuera el Congreso Nacional, etc. Por ejemplo, cuando se hizo la modificación al sistema binominal, lo que la gente no sabía es que el sistema binominal también es un sistema proporcional, igual que el actual que tenemos hoy día, con la gran diferencia que el sistema binominal, por muy injusto que algunos dijeran que era, establecía mayorías. El sistema proporcional que hoy día tenemos no tiende a la generación de mayorías y permite que gente sea electa con un 0,90 y tantos % de los votos, ¿ya? Lo que genera aún más desazón en la población, porque la lógica de la democracia implica lógicas mayoritarias, ¿ya? No generó mayor democratización, lo que generó fue mayor pluralidad en cuanto a qué grupos políticos podían entrar al ruedo tradicional, ¿no es cierto?, que es el Congreso Nacional, en fin, o a los consejos regionales, etc. Finalmente, esto es un elemento más de algo que ya hemos estado conversando, de esa sensación o desazón de que permanentemente todas las intenciones de generar más espacios de democratización o de mayor espacio de participación han quedado frustrados. Y han quedado frustrados fundamentalmente hay que encontrar ¿cómo se llama?, un chivo expiatorio, los políticos o la política, ¿no? No olvidemos que hay gente que vota por estas personas y que tienen vocación, digámoslo, de mayoría o que son parte de una política, como se dice hoy día, política tradicional, ¿ya? Bueno, a ver, yo no tengo recetas para poder hablar de hacia dónde tenemos que ir. Sí puedo hacer el diagnóstico de lo que no hay que hacer, ¿no? Y indudablemente creo que no hay que cerrarse al debate de devolver más atribuciones, hacer lo que se llama en política, ¿no es cierto?, la devolución de espacios de soberanía o de participación. Por ejemplo, en el caso de a nivel regional o a nivel municipal, concentrar en estas instituciones mayor espacio de gobernabilidad, ¿no es cierto?, que efectivamente exista el gobernador regional como una especie como de gran coordinador de los municipios, porque finalmente pareciera que, dada la actual ley, a eso está llamado el gobernador regional. Puede ser una posibilidad, pero en la medida en que no le entreguemos o le devolvamos literalmente a la población a nivel más micro, no a nivel nacional, sino a nivel regional, provincial o municipal, mayores atribuciones, en realidad poco se puede hacer. O por ejemplo, miren, en los Estados Unidos o en el Reino Unido están los famosos City Council, ¿ya?, que de alguna manera son algo similares al consejo municipal, ¿no es cierto?, al alcalde y los concejales. Pero fíjense ustedes que allá se dan, por ejemplo, espacios de discusión y debate al interior del seno del municipio, cosa que hoy día es muy difícil que se dé, ¿ya?, en nuestros municipios. Pero allá, por ejemplo, si se quiere, no sé, invento, Katia lo mencionaba, por ejemplo, el caso de los centros comerciales. Si yo quiero construir un centro comercial, ¿ya?, el municipio puede llegar y dar las patentes, dar los permisos, etcétera, pero y no necesariamente tener que hacer las consultas, ¿no? Efectivamente, se podrían abrir espacios para que el vecindario dé su opinión, vote en algunos casos en forma vinculante, cosa que hoy día es más o menos difícil, ¿no? Por mencionar algunas cosas. Ahora, a nivel ya más de gobierno nacional, y con esto termino, no sé, algunos han hablado de federalizar Chile. Yo creo que Chile no tiene posibilidad alguna de generar un sistema federal, partiendo porque no existen tantas distinciones a nivel nacional entre los distintos componentes que podrían ser unidades federales, ¿ya? No hay distinciones ni religiosas, étnicas o incluso culturales que lleven a un nivel de diferenciación tal que generen o que hagan obligatorio o necesario la creación de un régimen federal.
pero sí una mayor descentralización, pero una descentralización verdadera que implica tocarle la billetera al fisco y, en definitiva, literalmente crear menos Estado, menos Estado central y más, llamémoslo así, gobierno local. Eso. Muchas gracias, Cristóbal. Para preguntarle a Katia, vinculo también lo que tú comentabas de los espacios vinculantes. Ahí, Katia, bueno, desde hace algunos años se ha avanzado, quizás no al ritmo esperado o con las metodologías adecuadas, en los procesos participativos para el diseño y desarrollo de nuestras ciudades. Algo que hoy pareciera ser ineludible en muchos ámbitos del desarrollo urbano. ¿Cómo crees tú que se pueden desarrollar procesos de participación ciudadana realmente efectivos y representativos que nos ayuden a anticiparnos, pero sobre todo a construir desde la pertinencia? Y si tienes algún ejemplo que pueda graficar esto, también sería interesante escuchar. Gracias, Miguel. Bueno, creo que Cristóbal lo mencionaba un poquito en su presentación anterior, esto de la participación vinculante. Efectivamente, distintos instrumentos de planificación territorial, incluso si pensamos en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental a través de todas sus evaluaciones, contemplan la participación ciudadana. Esto es algo que a nivel de política pública se ha ido haciendo énfasis en esa dimensión. Pero es bastante paradójico porque, por una parte, a nivel discursivo y a nivel del escrito se plantea la participación ciudadana. Sin embargo, en términos prácticos, estos mecanismos son más bien consultivos. Se ocurren en un contexto en donde hay una desigualdad estructural. Pensemos en los estudios de impacto ambiental, en donde las industrias o los proyectos extractivos, las corporaciones tienen un staff completo, pagado, de abogados, de técnicos, de especialistas que tienen todos a su disposición esos recursos y esas capacidades para hacer su parte del trabajo, mientras que por otro lado tenemos una ciudadanía en donde que no cuenta necesariamente con esos recursos, no cuenta en lo absoluto con esos recursos y que tienen que dar respuesta a informes elaborados por equipos pagados por las corporaciones. Entonces, desde ahí partimos mal. Por otra parte, si vemos todos los instrumentos de planificación territorial, a propósito, por ejemplo, de la actualización del Plan Regulador Metropolitano de acá del área de Concepción, uno de los alcances que hizo el Ministerio de Vivienda a través del Serviu fue de que la Política Nacional de Desarrollo Urbano no mandata, no es obligatorio que se realicen procesos vinculantes de participación. Por lo tanto, aquí desde los movimientos sociales, desde las organizaciones, desde los barrios, como mencionaba Felipe, aquí hay una crítica a el simulacro de participación, tal cual. Ese es el concepto que se están utilizando desde los barrios y desde las comunidades. Aquí estamos realmente, hay una intención a nivel de la política de hacer participación efectiva, vinculante, o más bien estamos haciendo y cumpliendo con los checks para poder decir que lo estamos haciendo. Hay experiencias que creo que son bien relevantes, como por ejemplo la experiencia del Quiero mi barrio, que es una experiencia que ha sido, digamos, un símbolo de los diseños participativos a nivel de construcción de barrio, con incorporación de la ciudadanía, que lo ha llevado Chile a otros congresos y encuentros internacionales, etc. Creo que nos falta también hacer esa mirada más crítica, una mirada que a veces no nos gusta escuchar mucho. Pero ¿qué es lo que han hecho políticas como el Quiero mi barrio? Han intentado forzar a las comunidades a que éstas se adapten a los mecanismos de participación que el programa busca instalar. Entonces, en vez de validar la organización comunitaria ya existente en el territorio, le dice, no, usted tiene que crear esta otra organización que es la organización que nosotros validamos para efectos de este programa. ¿Eso qué es lo que va generando? Va generando competencia entre las organizaciones en el barrio, va generando sensaciones de malestar y finalmente, en vez de contribuir a la cohesión social, termina contribuyendo a la erosión de algunos vínculos que ya existían en los territorios. Eso también ocurrió lamentablemente con los procesos participativos de reconstrucción post-2011, acá a nivel del área metropolitana de Gran Concepción y también en otros territorios, donde yo tuve la suerte de participar, de hecho, en un proyecto de sistematización del proceso de reconstrucción. Entonces,
para mí, ¿qué podemos pensar más en términos ya de propuesta? Yo creo que es súper simple. Yo creo que aquí no es que tengamos que tener grandes diseños académicos, ¿cierto? Muy perfeccionados, sino que aquí la demanda es bastante sensata. Es cómo nos dejamos de tenerle miedo a la construcción de procesos participativos vinculantes con las comunidades mediante metodologías que no busquen solamente hacer este ensayo de participaciones, sino en donde las decisiones que se vayan tomando a nivel de base, a nivel de comunidades, tengan realmente un impacto en la toma de decisiones. Para eso hay un sinfín de metodologías, de técnicas, de la educación popular, aprendizajes que podemos obtener de los mismos barrios, de las mismas organizaciones históricas, y esas que se vayan entonces reconociendo, y que los técnicos, burócratas, profesionales, académicos, tengamos la humildad para poder aprender de las comunidades y trabajar en conjunto con ellas y no para ellas o sobre ellas. Hasta ahí me quedaría. Muchas gracias, Katia. Muy clara también. Pablo, durante los últimos 2 años se han presentado iniciativas por parte del MIMBU, apoyadas por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, en torno a la vivienda. Me refiero puntualmente a la Ley de Integración Social y Urbana, que ayer también se aprobó en el Senado, que vuelva al Comité de la Vivienda del Senado, además de la Cámara, y a la Mesa de Diálogo por la Vivienda y la Ciudad. Ambas iniciativas buscan abordar el problema de la vivienda definitiva, sobre todo con el incremento exponencial de campamentos en los últimos 24 meses, que también lo tocabas tú en el diagnóstico. ¿Cuáles crees tú que son los desafíos que debemos abordar de manera ineludible en nuestras ciudades, en el ámbito de la vivienda, pero también de nuestros territorios, la descentralización, que no debiesen quedar fuera, a tu juicio, de la nueva Constitución o de otros instrumentos de política pública? A ver, yo creo que la crisis de acceso a la vivienda es evidente, ya lo comenté en el primer bloque, pero yo quiero dejar un poco la visión autoflagelante y darle sentido de oportunidad a esta conversación. Porque, ¿por qué lo digo? Porque si bien tenemos 80.000 familias ahora viviendo en campamentos y cerca de 700.000 familias con déficit habitacional, ya sea cualitativo o cuantitativo, Chile es probablemente el único país en el sur global no desarrollado, digamos, que todavía puede soñar en garantizar el acceso universal a la vivienda antes de finales de esta década. Colombia está tirándole teleféricos a los barrios informales, Venezuela gimnasios verticales, Brasil a las favelas también, y nosotros todavía podemos como país, e incluso sería magnífico que en la Constitución quedara establecido el derecho a la vivienda digna, porque podemos hacerlo, porque tenemos la capacidad. Pese a todas las fallas y errores que se han cometido en el camino. Y eso creo que requiere no solamente un Estado más fuerte, un Estado que tenga más herramientas y capacidades para hacer gestión de suelo, para generar oferta de vivienda pública con arriendo protegido, etcétera, sino que tenemos que incorporar a todos los actores. Y eso significa no solamente al Estado, sino que también a las organizaciones sociales, cooperativas e inmobiliarias populares, y también al sector privado que ha venido, digamos, participando de ello. Obviamente, generando las condiciones, incentivos y también condiciones para que se corrijan todas las fallas que ya estamos súper claros en el diagnóstico que han existido en las políticas habitacionales y en las políticas urbanas. Pero creo que eso es una situación única. No sé si hay algún otro país en Latinoamérica que lo pueda hacer de verdad, porque no sacamos nada con tener letra muerta en la Constitución. O sea, el derecho a la vivienda está escrito en la Constitución española y en la Constitución haitiana. Y como dijo mi profesor Gerald Caden, planificar es humano, pero implementar es divino. Y cuesta mucho implementar. Y la verdad es que yo creo que ahí si hay algo bueno de este proceso de reflexión crítica profunda que se ha hecho a partir del estallido de octubre, es que estamos súper conscientes todos
en el diagnóstico y es bastante transversal el diagnóstico. Y tenemos que avanzar en propuestas que corrijan las fallas que tuvo Quiero Mi Barrio, propuestas que corrijan y aprendan las lecciones de los errores que cometimos en la reconstrucción. Y no es tan difícil como dice la Katia. Y yo creo que eso pasa por tres cosas, yo creo, que se han tocado aquí antes. Lo primero es entender que, y esto no lo digo yo, lo dice Manuel Castells, un sociólogo urbano, además, posmarxista, digamos, que hizo una charla espectacular en Santiago a 2 semanas del estallido, y que les voy a dejar el link en el chat para que la vean, porque este señor viene estudiando los estallidos sociales desde hace varios años en distintas partes del mundo, y él dice que este no es un problema político, es un fenómeno cultural, que tiene que ver no necesariamente con izquierdas o derechas, radicales, neoliberales, etcétera, sino que tiene que ver con que las clases medias emergentes que han llegado a un cierto nivel de prosperidad están aterradas por la vulnerabilidad y la fragilidad de esa prosperidad y la desconexión de las élites respecto a esa fragilidad, élites políticas, académicas, económicas, etc. Y que ese terror a caer en la pobreza finalmente los moviliza, digamos, a pedir algo más. Y por eso es que, como decía un amigo argentino, che, tenéis 2,5 millones de personas en Playa Baquedano de Dignidad y no había ni un escenario, no había ningún político hablando. No, porque no es político. Esto es un tema cultural y por lo tanto tenemos que replantearnos muchas cosas. Les voy a mandar el link después para que lo escuchen porque él es el que sabe. Este tipo viene estudiando estas cosas y estalló Ecuador un mes antes que nosotros, estalló París antes, estalló Barcelona, después estalló Estados Unidos, o sea, no es un tema, digamos, que es exclusivo de nosotros, no podemos mirarnos el ombligo y pensar que Chile es el mundo. Lo segundo es que claramente tenemos que avanzar hacia una verdadera descentralización, como dice Cristóbal. Y esto es un fenómeno que inevitablemente ya no tiene vuelta atrás. Y uno puede ser crítico respecto a las pocas atribuciones de los gobernadores, etcétera, pero esto se está dando en todas partes del mundo e incluso Bruce Katz ya habla del nuevo localismo, donde finalmente, digamos, la única manera de resolver los conflictos de manera virtuosa, de generar coexistencia, de conducir, digamos, todos estos conflictos es desde los territorios, con los territorios y con ciertos niveles de autodeterminación. Y en ese sentido yo creo que en la medida en que se vayan instalando estas capacidades, estos liderazgos además que son legítimos, porque aunque haya votado poca gente, nadie puede cuestionar la legitimidad de una gobernadora o un gobernador electo, que además va a presidir un consejo de alcaldes que también son electos y por lo tanto pueden empezar a hacer una fuerza política que contrarreste, digamos, al delegado o al seremi que va a estar nombrado a dedo por el gobierno de turno. Sino que también en cosas que se requiere intervención, y es una de las recomendaciones que hemos hecho en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Lamentablemente el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano solo propone al presidente o presidenta, no es vinculante. Por ejemplo, un ingreso per cápita mínimo nacional para todos los municipios. O sea, más que seguir con este fondo de repartija, de que Vitacura le tira plata, ¿verdad?, a comunas, etcétera. No, poner un ingreso mínimo per cápita municipal que efectivamente, digamos, permita romper con esas inequidades territoriales a ese nivel. Y creo entonces que esta fuerza de las ciudades y de los territorios cada vez va a ir generando mayores oportunidades de descentralización. Y lo otro es también algo que la Katia tocaba, y yo creo que más que radicalizar la democracia, etcétera, hay que profundizarla y yo creo que tenemos que ir avanzando hacia generar instancias de democracia directa. Los plebiscitos en Chile, cuando se han aplicado, han funcionado bastante bien. Y la prueba empírica de los plebiscitos, particularmente para resolver temas de necesidades locales, indica que incluso más que exacerbar conflictos, los neutralizan antes ni siquiera de que se genere la necesidad de votar, porque la sola amenaza de plebiscitar un tema exige acuerdos y exige ponerse, digamos, llegar a soluciones. Entonces, yo creo que nuevamente estamos en un escenario en que todos estamos conscientes de las fallas y por dónde hay que corregir. Tenemos que ponernos de acuerdo ahora en cuál va a ser la plataforma, las plataformas o los mecanismos.
Y obviamente tampoco vamos a tener la varita mágica y vamos a cometer muchos errores en el camino, pero no hay que tenerle miedo a eso. Yo creo que precisamente una de las ventajas de aquellos que somos arquitectos y arquitectas es que no le tenemos miedo a la hoja en blanco, porque nuestra pega precisamente es enfrentar la hoja en blanco para proyectar mejores futuros. Si no, no estaríamos acá. Y yo creo que Chile está a puertas de probablemente convertirse en el primer país de tener una constitución, país democrático, porque Afganistán ya la tiene, una constitución del siglo XXI y una constitución post-COVID, y eso nos abre unos escenarios muy, muy promisorios. Yo creo que no podemos seguir, digamos, con la autoflagelación. Creo que es importante tener un juicio crítico respecto a lo que hemos avanzado y retrocedido, pero como bien dicen por ahí, creo que tenemos que avanzar a las propuestas sin miedo, como decía la Katia. Así que quiero darle un poquito más de optimismo a esta conversación porque me está empezando a preocupar. Bien, muchas gracias, Pablo. Desde ese optimismo vamos a pasar a las dos últimas preguntas de esta ronda de preguntas. Vamos con Valeria, un poco dando continuidad también a un conversatorio que tuvimos hace un par de semanas donde participó el padre Felipe Berríos. Le preguntamos cómo cree que se puede avanzar a una ciudad más humana, y él respondió a través del arte y la cultura. Eso jerarquizaba él como manera de avanzar. Tenía redactado la pregunta, quiero ver si lo compartes, pero claramente lo compartes desde tu expresión y también lo que comentabas en tu primera respuesta. Y ahora te quiero llevar, si para tu primera respuesta fuiste a los 60, a los 70, ahora hacia adelante. ¿Cómo te imaginas esta ciudad también sensible, esta ciudad del arte? ¿Cómo se podría proyectar? Sí, yo creo que ahí retomo algunos de los ejemplos que dio Pablo en su primera respuesta de invertir un poquito el modelo que tenemos, que centraliza todo. Justamente revertirlo en el sentido de tener en todos los barrios esta fuerza de los barrios y de los espacios más estrechos, por un lado con acceso a todos los servicios, bueno, cosas que tanta gente ha dicho, ¿no? Que el tema de la educación, pero insisto en que lo que yo mencionaba en la primera respuesta y que está muy en sintonía con lo que estaba planteando el padre Berrío, tiene que ver justamente con que hemos abandonado las humanidades en términos como más generales, ¿ya? No necesariamente y de ninguna manera eliminar horas de historia, para nada, pero sí potenciarlas en términos más transdisciplinares, por ejemplo, que se puede hacer, pero que no se trabaja porque los profesores están con unas demandas de cosas que no tienen que ver con la docencia necesariamente, sino que muchas veces con cosas más administrativas. Entonces no logran tener espacios para dialogar entre, no sé, por lenguaje, filosofía y matemática, que podrían tener, por ejemplo, un solo proyecto común. Y todo eso podría estar expresado a través de las artes, de discursos poéticos, de discursos visuales, musicales. O sea, podríamos incluso, lo hemos conversado, hay ejemplos en España, estaban trabajando, la verdad es que no los he revisado últimamente, pero sé que hay colegios jesuitas que estaban trabajando de manera no solamente transversal, sino que no me acuerdo la palabra, a lo mejor el Katia me puede soplar, pero entre generaciones, no es intergeneracional la palabra, pero así está bien, ya. Entonces, por ejemplo, con ciertos rangos, que sé yo, lo que nosotros llamamos de primero a cuarto básico, todos juntos, y van trabajando en proyectos, o todos los niños de ese primer ciclo con los del segundo y los del tercer ciclo, y todos aportando. ¿Por qué eso puede ser importante? Porque eso valida no solamente al que, como decía Katia, no al que está arriba, que es el del último año, sino que el de más abajo también, porque los niños tienen una creatividad fantástica que la van anulando y la van tapando en la medida que los van metiendo dentro de ciertos moldes, que todos sabemos que tenemos que aprender una serie de cosas, pero hay espacios que no se están trabajando. Otro aspecto que es un poquito específico, pero que no es menor, a los 7 años, entre los 6 y 7 años, a todos nos pasó, y yo lo tengo muy claro porque trabajo en un taller con niños chiquititos, taller de arte, los recibo a veces a los 4 años y a los 7 años, 6, 7 años, les viene un pudor gigante respecto a lo que hacen, por un tema de madurez psicológica.
está descrito, Piaget, el mismo Howard Gardner también lo describe. Y ese pudor los evita que ellos vayan expresando. Pero si nosotros entre todos validamos esas expresiones, vamos también validando la postura de otro y vamos abriendo espacios para esa confianza. Si yo pienso, de hecho había anotado, hay proyectos muy lindos que se están desarrollando acá en Concepción, específicamente Barrio Norte es uno de los que lo tiene, un proyecto Fondar que están haciendo unas chicas que son diseñadoras de vestuario, unas chicas de mi edad, como pueden, perdón, pero unas chicas ya maduras, ¿no? Diseñadoras, postularon y se ganaron este proyecto, es bellísimo, y si a alguien le interesa revisar, se llama Barrio Norte Textil, por si acá. Ellas invitaron a toda la comunidad a hacer donaciones de ropa usada, y con esa ropa usada ellas están trabajando con señoras de la comuna de Barrio Norte, del sector, digamos, para darles un carácter además que sea instalable. Es decir, que no sea la reutilización del objeto así tal cual, sino que metiéndole diseño y enseñándole a las señoras este diseño. Una de las cosas súper lindas que Paulina, que es una de las gestoras de las que está trabajando en este proyecto, subió una foto y dijo, esto parece que estaba hecho para mí, porque encontró una foto que decía, taller, qué sé yo, que arreglan máquinas de coser, no me acuerdo el texto exacto, pero eran esos típicos letreros escritos a mano de los años, no sé, 50, pero ahí estaba colgado, y estaba la dirección, todo, y resulta que, claro, hay muchas señoras que todavía tenían sus espacios para hacer, pero instalaron una casa, en esa casa llegan las vecinas, con aportes de la comunidad y le están agregando valor al trabajo y están relevando también ese espacio como barrio. Ahí hay un ejemplo súper concreto, específico, puntual si tú quieres, pero de cómo no es necesariamente el arte como el gran arte, que yo también es como profe, no solamente de historia del arte, sino de historia del diseño, lo promuevo mucho, es que no tenemos ya esa categorización, ¿no?, de las grandes o de las bellas artes y grandes o artes mayores y las artes menores, sino que estamos en este piso también más horizontal donde todos contribuyen, por lo tanto el diseño como parte de vendría a ser un potencial favorecedor, facilitador de estos procesos. Claramente, y los trabajamos acá, por lo menos en la Escuela de Diseño, permanentemente, proyectos en los que los chicos se cuestionen sus espacios y ellos solitos, o sea, yo doy como la tarea y ellos solos al tiro, uno podría pensar en que van a responder con un espacio íntimo o privado y se van al espacio público. O sea, están ya con la inquietud de intervenir los espacios públicos justamente para mejorar estas condiciones. Pero a pesar de eso a mí me queda la inquietud, lo dejo aquí presentado para los que son urbanistas, porque yo no lo soy, es cómo vamos a desarmar o desarticular, y creo que ahí la educación, claro que podría hacerlo, pero lo veo ahí sí como muy utópico, cómo desarmamos estas diferencias, ¿no? Porque hay barrios y barrios, y todos lo sabemos, ¿no? Nuestra ciudad, pese a que el actual gobernador electo de Santiago dice que Santiago es la ciudad con mayor desigualdad, entiendo, a menos que esté equivocada, la más alta o más grande desigualdad se da acá en Concepción, en San Pedro, entre Boca Sur y Andalueo y Dagua, ya que son sectores que tienen máxima pobreza y máxima riqueza, y la desigualdad o la brecha es muchísimo mayor que en ningún otro lado. Y lo único que las separa es la calle o esta avenida grande que va hacia Coronel. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que eso, para que crucemos esa calle? ¿Solamente con el arte? Porque si reforzamos el barrio, a lo mejor ese barrio va a volver a encerrarse en sí mismo y va a mirar como un otro ajeno al del otro lado de la calle. Bueno, son cosas que, claro, las artes y el acceso, el poder conversar, el tolerar, aceptar, compartir con otros, otra cosa que trabajo mucho, y lo sabe también ustedes, que los estudiantes opinen, o sea, cosas tan básicas como que puedan dar su opinión respecto de lo que están mirando, observando, y hacer interpretaciones, no lo trabajan. Y eso debiera estar trabajado desde los primeros años y respetado. Nosotros tenemos una sociedad que ha sido como un poquito, y perdón si soy media
demasiado crítica. Pero creo que es la posibilidad, ¿no? Es el espacio a través del cual podemos ir rearmándonos justamente en esa escucha atenta, activa, escucha amorosa también, afectiva. Yo en esto, y aquí es una cosa como muy, muy posmoderna, esto de lo amoroso en un espacio académico, que lo rescato y se los menciono siempre a los estudiantes cuando estudiamos nuestro contexto posmoderno, que se mira justamente desde el racionalismo moderno, el posmodernismo puede tener todos los vaivenes y las heridas, problemas que quieran, ¿no? Sí, eso sí, pero que hay algo que para mí ha sido como súper, súper interesante, y es que se restablece la posibilidad de los individuos de expresarse. Y esa individualidad fue ninguneada literalmente antes, por lo tanto aquí tenemos justamente la posibilidad de esa reconstrucción, y que se puede hacer perfectamente a través de compartir obras, compartir tradiciones, recuperar y restablecer. Hay muchos jóvenes que están pero ávidos y les fascina. Ayer me encontraba en otra universidad haciendo clase y me empezó a mostrar un trabajo que él, un chico que estudia ingeniería civil en computación, y ingresó unas coordenadas a su sistema computacional y el computador le presenta una creación visual preciosa. Entonces me hablaba profesora y este criptoarte. Ya, me obliga a estudiar, obviamente. pero ¿cómo, por ejemplo, nos formulamos, nos planteamos, a propósito de que yo ya, claro, ya vengo un poco de vuelta con mis años, mi experiencia, y tengo que revisar esto que es como más actualizado, más contemporáneo, cómo también puede ser un espacio muy democratizante todo lo que tenemos en las redes sociales, que lo ha hecho, que hasta aquí ha sido un poquito horadante, ¿no? En general ha desarmado más que construir, pero usarlo para esa reconstrucción. Quizás por Muchas ahí, ¿no? gracias. Sumando. Muy, muy clarita, Valeria. Muchas gracias. Felipe, vamos con la última pregunta y en honor al tiempo, después voy a leer dos preguntas que nos han llegado también para ir cerrando. Ya llevamos 1 hora 20 aproximadamente. Felipe, al parecer, una de las batallas ganadas para avanzar en el diseño y desarrollo de nuestras ciudades es con las personas en el centro. Se ha hablado de la ciudad de los 15 minutos, que también lo tocaba Pablo, de esta iniciativa que se desarrolló en París como una estrategia de acceso a espacio público, algunos servicios y movilidad desde la caminata y la bicicleta a escala de barrio. Para ti, ¿qué sería ineludible para avanzar en una ciudad más humana? Buena pregunta, compleja pregunta además, porque no sé si tengo como tantas competencias, digamos, quizás para responderla, pero te puedo tratar de dar una opinión, ¿cierto? De acercarme. Yo creo que la ciudad debe ser una ciudad accesible, no refiriéndome solamente a la ciudad accesible desde el punto de vista de la movilidad, ¿cierto? Que accesible en todo sentido. El espacio público, ¿cierto? Yo lo entiendo como el hábitat, nuestro hábitat común, ¿cierto? Nuestro hábitat en el cual nosotros podemos reconocernos como grupo. Quisiera no caer a lo mejor en la crítica, ¿cierto? Pero me duele, o sea, hoy día mismo vi como hay un edificio en el centro de Concepción, que es el edificio que está en la esquina de la diagonal con Tucapel, ¿cierto? Que es un edificio que quedó bien maltrecho en el tema del estallido social, y que fue un edificio que de alguna manera a mí me inspiró, ¿cierto? A estudiar arquitectura en su momento, justamente por cómo resolvía el tema del espacio público en su esquina, siendo parte de un sistema junto al Palacio de Tribunales. Hoy día lo están llenando de rejas, ¿cierto? Como una respuesta, a mi parecer, bastante sonsa, ¿cierto? De cómo responder a una problemática
social, ¿cierto? Que en el fondo que fue la que se generó en ese lugar, ¿cierto? Y hoy día uno de los mejores ejemplos, digamos, quienes tienen cierto poder de poder hacer cosas, digamos, no lo hacen. ¿Ya? Pienso que el tema de la participación, o sea, de que los habitantes, ¿cierto?, nos podamos sentir parte de las decisiones de ciudad es primordial. Y eso tiene que ver con lo que yo consultaba antes, ¿cierto? En realidad, cómo podemos integrar, ¿cierto?, a los movimientos barriales, sociales que han surgido, ¿cierto?, después, particularmente después del 18 de octubre, en torno a las decisiones de ciudad, y que no se produzca eso que decía Katia, ¿cierto?, de tener esa como ilusión de participación. Es decir, voy a ser medio redundante en esto de que ojalá se pierda el miedo a la participación, ¿cierto? Entonces yo, así como encerrándome más a la pregunta en específico, ¿cierto? Yo me imagino que la ciudad debe ser más participativa, ¿cierto? Debe estar en manos de todos y todas. Eh, y generando justamente esta participación eh, como, como integral, ¿cierto? En las decisiones. ¿Por qué? ¿De qué me estoy acordando? Yo vengo o sea, en mis tiempos de universidad, ¿cierto? A nosotros se nos decía de que lo peor que podía ser eran los plebiscitos, ¿cierto? Que era justamente lo que se decía, como que en el fondo todas las personas eran NIMBYs, ¿cierto? Vengo de un poco de esa generación, ¿cierto? Lo que estudiamos pensando de que la participación ciudadana era un problema y no una ventaja, ¿cierto? Entonces yo siento de que todo mecanismo que refuerce eso es importante, ¿cierto? Para tener una ciudad eh, más integrada. Eh, Quisiera mencionar dos cositas, ¿cierto? Antes de cerrar, eh, que tienen que ver un poco con mi experiencia personal también, eh, y que tiene que ver con que los ciudadanos, ¿cierto? Y particularmente quienes hemos tenido ciertas ventajas en la vida, ¿cierto? Así como de poder estudiar, de poder relacionarnos con el mundo a lo mejor de una manera más intensa, ¿cierto? Es que hay un montón de alternativas, ¿cierto?, que permiten que los ciudadanos también seamos partícipes como de la gobernanza, ¿cierto? Eh, Junto a un grupo principalmente de artistas, ¿cierto? Creamos una corporación en algún momento con la intención de hacer eh, bibliotecas, ¿cómo se llaman? Las bibliotecas, perdón, librerías populares. Resulta que nos dimos cuenta, bien tarde en la vida, ¿cierto?, de que eso era posible, ¿cierto? Y de que hay un montón de herramientas y instancias, digamos, para poder hacer ciudad también desde la ciudadanía sin necesidad de tener que siempre pasar como por una demanda, es decir, de que los otros lo hagan por nosotros, ¿cierto? Existen fondos, hay un montón de incluso obligaciones, ¿cierto?, que tienen cierto estamento, en este caso como las municipalidades, ¿cierto?, de las cuales nosotros los ciudadanos podemos, ¿cierto?, participar y podemos hacernos cargo, ¿cierto?, también de cosas tan importantes como esta, como de generar cultura, ¿cierto?, es decir, de cómo en realidad hacer una librería popular en pueblos donde, por ejemplo, no hay, ¿ya? Entonces, es como que mi reflexión también va por ese lado, ¿cierto? De cómo nos hacemos cargo, ¿cierto? Desde nuestra individualidad, ¿cierto? No siempre como dejando esto a los gobiernos, el Estado, etcétera, ¿cierto? Que a mí me parece muy importante, ¿cierto? Pero como nosotros como profesionales, ¿cierto? También estamos este tema de los arquitectos autoconvocados, ¿cierto? Que surgen con la intención justamente
de lo que mencionaba Katia, ¿cierto? De que los ciudadanos siempre están en algún momento muy en desventaja hacia ciertas grupos, ciertos gremios, etcétera, digamos, que tienen ciertas ventajas al momento de decidir en la ciudad, ¿cierto? Surgen también movimientos profesionales, en este caso como los arquitectos autoconvocados, que prestamos asesoría, ¿cierto? A estos, a las personas, digamos, que de alguna manera empiezan ya a despertar en el interés de incorporarse en el hacer ciudad, ¿ya? Entonces, eso quería comentar, Miguel, en relación a la pregunta, digamos, de que en realidad el tema de la gobernanza es, es complejo, ¿cierto? Y tiene que ver en realidad cómo se recupera la confianza en quienes gobiernan, pero también cómo nosotros mismos estamos dispuestos y cuánto estamos dispuestos a hacernos parte de esta complejidad, digamos, que es Much- el hacer sociedad, hacer ciudad. Muchas gracias, Felipe. Bien, para ir cerrando, llegaron dos preguntas. La primera va a ser para Katia, que además aprovecho de agradecerle porque sé que se tiene que retirar por un compromiso familiar. Y después continuamos con una pregunta a Pablo para cerrar. Katia, ¿ves un cambio cultural dentro de las ciudades relacionadas al feminismo, entendiendo ciudad como estructuras enormes con múltiples aristas y enfoques, como este panel? Cómo ven ustedes la evolución de la ciudad de Concepción o de las ciudades de Chile en general, relacionado con la pregunta anterior? ¿Podría diferenciarse al resto o irán a la par? Estás con micrófono apagado, Katy. Disculpen. Gracias por la pregunta y les pido disculpas que me tengo que retirar un poquito antes. Tengo aquí algunos compromisos por estos lados. Eh, yo creo bueno, la pregunta nos invita harto a reflexionar y a pensar en, bueno, también un poco en esto que planteaba Pablo, ¿cierto? De salir como de la mirada autoflagelante. ¿Cuáles son las propuestas en el fondo? ¿Qué tanto hemos avanzado, pero también qué está en potencia? Porque yo creo que el feminismo, los feminismos, podríamos decir más bien en plural, no solamente remiten a esta idea de las tesis, ¿cierto? De la gran marcha del 8 de marzo, sino también tenemos a nivel del urbanismo también y una impronta súper interesante desde los feminismos, el urbanismo feminista, que básicamente yo creo que tiene mucho que ver con estas demandas ciudadanas que hemos estado escuchando en el último tiempo y tiene que ver con poner la vida al centro, con poner los cuidados al centro, muy en línea de con lo que mencionaba Valeria también, esto como de cómo se va priorizando proyectos como el que mencionaba del proyecto de estas mujeres en Barrio Norte, en donde aquí la prioridad es no es la circulación de mercancía, no es la acumulación, que esto yo creo que es un poco la característica de esta ciudad que yo ahí denomino ciudad neoliberal, eh, sino más bien cómo construimos una ciudad que sea inclusiva y que sea inclusiva para todas y todos. Y aquí creo que, a diferencia de Cristóbal, creo que nuestro país sí es tremendamente diverso y que sí hay una tremenda diversidad racial, étnica, en términos de, bueno, de las necesidades que tenemos, hombres, mujeres, disidencias, niños, niñas. Entonces, desde esa perspectiva, la construcción de ciudad tiene que ser una ciudad inclusiva y que permita que todas estas diversidades puedan sentirse seguras en el espacio público. Hoy día las mujeres, después que se oscurece, no caminamos seguras por las calles. Tal vez quienes viven en sectores más acomodados podrán hacerlo, pero la mayoría del chileno promedio, las mujeres chilenas, en chilena promedio, no tenemos ese privilegio. Entonces, yo creo que ¿en qué se ha avanzado? Yo creo que se ha avanzado mucho en conciencia. Yo creo que la política de los cuidados es una cuestión que también llegó para instalarse. ¿Cómo vemos esto expresado en términos prácticos? Incremento de espacios públicos, comunitarios. Lo mencionaba, me parece, Valeria también. Hoy día tenemos miles de ollas comunes, de comedores populares funcionando en los barrios.
Esa es una expresión de la política de los cuidados y está ocurriendo, o sea, sí está ocurriendo, podríamos decir una mirada feminista también de la ciudad. Esas son las cosas que debieran estar siendo promovidas también y fortalecidas si pensamos en el aporte que podría hacer la institucionalidad. Cómo se financian, por ejemplo, estos espacios, cómo se financian los espacios de encuentro, áreas verdes, espacios de encuentro comunitario que vimos explosivamente también después de la revuelta de octubre, con las ferias comunitarias en las plazas, el uso de los espacios públicos, etcétera. Y por otra parte, bueno, tenemos el desafío de ciudades que sean más seguras, con mejor iluminación, con transporte sustentable, con ciclovías que nos permitan movilizarnos, por ejemplo, en bicicleta, etcétera. Entonces, creo que hay potencia, pero que un poco la idea del urbanismo feminista también nos invita a poner la vida, poner los cuidados en el centro, y eso significa dejar de poner el capital en el centro, y eso es bastante problemático para el modelo económico que tenemos hoy día en Chile. Y me quedaría ahí y me quiero despedir, les pido disculpas, no voy a poder escuchar las respuestas ahí de mis compañeras y colegas panelistas, pero tengo un compromiso, pero me sentí muy cómoda en este espacio y agradezco esta instancia y espero que nos volvamos a encontrar ahí en algún otro minuto. Muchas gracias. Muchas gracias, Katia, por estar Gracias. con nosotros acompañándonos y claramente estamos ya bastante más tiempo de lo que te habíamos comentado, así que se agradece. Gracias. Que estén muy bien. Bien, Chao. no sé, Valeria, si quieres complementar algo en la respuesta de Katia antes de finalizar con la pregunta a Pablo. O- Quizás cerrar, porque creo que una de las ideas que son bien importantes de lo que planteaba adelante, no la dejé como bien cerradita, es que si tú me preguntas por qué el arte puede ser la respuesta o por qué el arte puede humanizarnos, y es que, bueno, aquí, salvo Cristóbal, estamos todos como en el ámbito de las artes, ¿no? Ustedes estudiaron arquitectura y bueno, no por eso va a ser menos sensible Cristóbal, pero entendemos y tenemos bien claro, porque lo hemos experimentado, que el arte nos solicita, el arte nos reclama, y nos reclama a nosotros en tanto seres humanos en todas nuestras dimensiones, desde nuestra percepción en lo sensible, las sensaciones que experimentamos frente a lo que estemos experimentando, sensaciones físicas, pero también desde nuestra dimensión cognitiva o intelectual, si se quiere, y también desde nuestra dimensión afectiva, que es lo que yo mencionaba adelante. Pero es eso, creo que es eso lo que debiéramos o volver a pensar o volver a darle un poquito más de vueltas, e insistir en estos espacios, ¿no? Acercar esos espacios, como Felipe mencionaba también, esta iniciativa de los libros, no sé si eran libros libres, eh, pero si no era esa, será otra en la que hay circulación también, sin mediar necesariamente compra-venta, pero a través de la cual se vayan generando comunidades y se vayan ampliando también estos espacios comunitarios, que no se queden cerraditos, un poco lo que mencionaba antes, a este lado de la calle, sino que vayamos cruzando las calles, ¿no? Y por supuesto, esta escala más humana, ¿no? Esta escala por mí, bajo ojo de artista, no sé, los arquitectos me van a pegar, pero que no tuvieran más de 5 pisos, los edificios, 7 ya, pero más de 7, sobre todo en una ciudad como Concepción, en donde la lluvia y el viento hacen que se encajonen esas corrientes, y hemos pasado más de una vergüenza las mujeres, no solo en invierno, sino que también en verano, ¿no? Los vestidos vuelan por aquí, por Concepción. Entonces, independiente de eso, hay una cosa, un tema de la luz. O sea, ¿cómo podemos plantearnos que tener acceso al sol en una habitación no es un derecho? Cuando te construyen un edificio enorme al lado de tu casa y tú quedas ahí en una sombra, y no tú, sino que toda la manzana, porque es un edificio de 20 pisos. ¿Cómo? Entonces a eso es lo que voy yo, si yo busco humanizar, y creo que ahí hay un tema
claro que cruza lo económico, sí estamos, pero que justamente haría también un aporte en el sentido de que si todos además estamos con acceso a algo tan básico como la luz y el sol, y estamos todos contentos, bueno, vamos a tener también menos revueltas, ¿no? Menos revoluciones. Y podríamos también estar más disponibles para el arte, para todo. Muchas Tiempo para el gracias. ocio, sí, es eso, no el tiempo, perdona, pero el tiempo de ocio y el tiempo que es tan necesario, que muchos nos metemos así en estos carriles de producir o trabajar o hacer, y claro, ¿cuándo paramos? ¿No? Cuando reflexionamos. Muchas gracias, Valeria. Pablo, la última pregunta que generaron los asistentes. ¿Cómo ves Chile de hoy? ¿Se abre realmente a la descentralización territorial? Que algo también tocaba Cristóbal en su intervención en una de las respuestas. Desde el nuevo cargo de gobernadores se podría decir que se comienza a hablar nuevamente del tema, pero es cosa de ver las noticias y diarios solo se habló y analizó el caso metropolitano, Santiago. Pero más allá, ustedes como agentes relevantes para la ciudad de hoy y mañana, ¿cómo creen que nos proyectamos? Una mayor autonomía de nuestras regiones y a su vez mayor protagonismo. Mira, esto tiene varias aristas, y creo que va a ser parte de la discusión de la constituyente, porque mientras seamos un Estado unitario, con un régimen, digamos, presidencialista y mientras no haya una definición respecto a los grados de autonomía de las regiones, más aún teniendo una región metropolitana que concentra casi a la mitad de la población del país y cerca de la mitad del PIB, es difícil que se reviertan, digamos, esas dinámicas que limitan mucho la autonomía y la autodeterminación de las regiones y los territorios. Pero yo creo que lo interesante de Chile es que por su configuración geográfica, por los distintos clústeres productivos que se dan, ya sea el minero en el norte, el forestal en el sur-sur, o el acuícola, el turístico, o el futuro desarrollo del capital natural que tenemos en la Patagonia, y otros, las energías renovables. Creo que se van a empezar a dar dinámicas bien interesantes de revalorización de las ciudades intermedias, y que además, y esto es lo bonito, si hay algún efecto positivo del coronavirus, es que generó una descentralización de facto que ninguna ley de gobernadores y todo había podido hacer. El Centro de Data Science de la UDD, que está midiendo cómo se mueve la gente y cómo están respetando las cuarentenas, etcétera, desde comienzos de la pandemia, hizo el estudio a partir de los celulares, de que 400.000 personas dejaron Santiago entre marzo y noviembre del año pasado para no irse a la casa en la playa, para radicarse en ciudades intermedias, con porcentajes bastante distribuidos que iban hasta la región del Biobío, hasta la región de los lagos, en ciudades como Chillán, Talca, etc. ¿Por qué? Porque eran probablemente personas que por su trabajo estaban viviendo en Santiago o estudiando en Santiago, y que ante la pandemia y la posibilidad de teletrabajar o telestudiar decidieron volver a sus ciudades de origen, o eventualmente buscaron ciudades que tuviesen mejores condiciones para pasar la pandemia en términos de calidad de vida. Estamos hablando de 400.000 personas, o sea, es más que la población de 6 regiones de Chile, que la región de Magallanes, etcétera, y llegaría a ser probablemente la 4ª ciudad más grande si es que los juntamos a todos y los ponemos en otro lado. Entonces, yo creo que la ciudad del siglo XXI no es necesariamente la megápolis ni la gran ciudad. Yo creo que las ciudades intermedias y las capitales regionales van a comenzar a tener atractivos enormes, no solo desde el punto de vista de nuevas oportunidades laborales, etcétera, sino que un poco lo que decía Valeria antes, y también Katia, y es que si uno mide
cuántos hogares en Santiago están dentro del paradigma de la ciudad de 15 minutos, y eso lo hizo el Centro de Inteligencia Territorial de Adolfo Ibáñez, solo 9% de los hogares de Santiago están en la ciudad de 15 minutos. Pero si uno corre esa misma medición en las ciudades intermedias y regionales, se va a dar cuenta que casi todas cumplen con ello. ¿Por qué? Porque por su tamaño son ciudades donde el centro histórico y el centro comercial todavía coinciden y tú puedes ir a pie, digamos, desde tu casa, donde las periferias no están a 3 horas, sino que están a 3 cuadras, donde se produce, digamos, mix social, esa fricción que decía la Valeria de repente entre barrios de altísimos ingresos y barrios muy vulnerables. Bueno, esas fricciones son muy positivas porque te van a forzar, digamos, a la coexistencia y a encontrar, digamos, espacios de integración. No va a haber un muro de Berlín. Y en ese sentido, yo creo que más que por decreto, la descentralización se va a ir dando en términos de que las personas van a empezar a buscar mejor calidad de vida y probablemente en las regiones van a haber opciones de eso. Eso no quita que también, digamos, ya grandes metrópolis como el Gran Concepción o Puerto Montt, Alerce, Puerto Varas o Coquimbo, La Serena están empezando también a tener problemas de metrópoli, digamos, y segregación y cosas que va a haber que resolver. Pero yo soy bastante optimista en que cada vez va a ser más ubicua la población de Chile y vamos a ir optando, como ya lo hemos estado viendo, o sea, no sé, pero desde nuestra secretaria en la facultad en Concepción hasta mi cuñada se fueron a vivir a Chiloé ahora y no vuelven más. O sea, es porque ya se puede, digamos, ir a vivir donde uno desee probar suerte, etcétera, cosas que antes eran más difíciles. Y terminar en la conversación, porque todos tenemos compromisos familiares, no solo la Katia. Quiero citar, y siempre lo cito, así que les pido disculpas al gran gestor de la regeneración y reconstrucción urbana y social de Barcelona después de la dictadura de Franco, Oriol Bohigas, con una frase muy bonita que dice: la ciudad es el ámbito físico indispensable para el desarrollo moderno de una comunalidad coherente. No es el lugar del individuo, sino el lugar de individuos que constituyen en conjunto una comunidad. Solo por medio de la superposición potencialmente conflictiva de singularidades y diferencias y de los regalos inesperados del azar puede progresar la civilización, moviéndose de la estructura de la tribu a la cohesión civilizadora de la ciudad. Y cierra con esto que me encanta. La ciudad es un centro de conflictos enriquecedores que solo se resuelven afirmándolos en cuanto tales o por medio de su coexistencia con otros conflictos de origen diverso. O sea, no le tengamos miedo a la diversidad, no le tengamos miedo a los conflictos, porque si los encauzamos desde la esfera de lo público, como decía la Valeria, como decía Cristóbal, desde la historia, desde las identidades, desde el arte y desde el humanismo, por algo la ciudad ha sido el mejor invento hasta ahora y donde más ha crecido la civilización, y por lo tanto vamos por mejores ciudades, vamos a tener que rediseñarlas completamente después de esta crisis, y es una muy linda pega no solo para arquitectas, arquitectos, sino que también para artistas, cientistas, políticos e historiadores. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Pablo. Además, por la doble pega de también hacer el cierre. No me queda más que agradecer. Concuerdo ahí, muy interesante el panel, muy diverso también, distintas miradas, distintas visiones. Invitarlos también, ahí vi que se estuvo gestando junto al Centro de Alumnos y Pablo un futuro conversatorio también, donde vamos a abrir los micrófonos, se hace complejo también con tantos panelistas y también nos extendimos mucho más del tiempo, vamos a cumplir 2 horas. Así que muchas gracias Valeria, muchas gracias Cristóbal, muchas gracias Felipe, a Kate también, y muchas gracias Pablo por esta tremenda conversación. Un abrazo y nos vemos. Que descansen. Saludos a todas y a todos. Cuídense y vacúnense. Que estén muy bien. Chao. Chao. Estén bien. Nos vemos. Chau, chau.